Entonces les decía que ahorita vamos a usar ya el Octave, ¿ya? Pienso que es una herramienta súper útil que pueden aprovechar en el momento que traten de, digamos, justo expresar estas cuestiones de funciones y sus gráficas en el espacio. En vez de estar como graficando a mano, pueden ya simplemente usar el Octave. El Octave es un programa de procesamiento que les permite generar, realizar y analizar, digamos, varios campos de las matemáticas. Ya pueden resolver ecuaciones diferenciales, hacer análisis numérico ahí, regresiones lineales, dibujar funciones, usarla como calculadora, o hacer operaciones en matrices. En general, digamos, es una herramienta potentísima y uno ya la usa, si no al Octave, sino a su símil, el MATLAB, que tienen, digamos, el mismo lenguaje de programación, bueno, casi el mismo, ya, y a leer, por ejemplo, estos tres programas suelen ser como muy usuales en ya las aplicaciones de la ingeniería, ¿ya? Entonces, primero que nada, les voy a compartir como ya la pantalla de cómo tendrían que ir poco a poco, ¿no es cierto? Digamos, lo que hice fue escribir en el Google Octave y me sale esta página y de ahí ponen download y ya. Ya, ahora, cuando ustedes quieran buscar algo, por ejemplo, cómo graficar. Entonces ponen plot octave 3D, por ejemplo. Y plot es graficar, ¿no? O ponen graficar en español, ya, como sea. Y de ahí van a encontrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero graficar en 3D, miren, aquí dice dibujos en tres dimensiones, ¿no es cierto? Y aquí nos dan, digamos, algunas, comandos, por ejemplo, el comando mesh para poder dibujar en tres dimensiones, ¿no es cierto? El comando mesh, el plot 3 que debe estar por aquí. El plot 3. ¿Qué más? Pero ahora de todos estos comandos que podemos usar para dibujar, nosotros vamos a usar el comando surf, ¿ya? Y si queremos saber más específicamente acerca de ese comando, ponemos en el buscador surf octave y ahí ya nos hablan específicamente del comando y nos dan ejemplitos de cómo hacer esos dibujos, ¿ya? Entonces no tienen como que de dónde perderse, ya el internet ya tiene como que el contenido de todo. Uno tiene que ahora en el mundo moderno preocuparse en afinar, ser agudo con las formas de pensar, afinar las habilidades, más que digamos llenarse como de una especie de contenido específico que de ley está en la red. Ya ahora les dejo de compartir un rato para compartirles mi otra pantalla que es justo la del Octave, ¿ya? Entonces, digamos, yo ya tengo abierto el Octave, ya me lo descargué hace tiempo y digamos, con el Octave yo trabajo, por ejemplo, en el análisis en los métodos numéricos, yo enseño usando Octave, digamos, los métodos numéricos. Estos programas son usados ampliamente, como les digo, incluso si ustedes quieren o están interesados en cuestiones de inteligencia artificial o cuestiones así, pueden empezar, digamos, usando, aprendiendo cosas como las del Octave. Y ahí, para, digamos, las clases de ley les va a resultar útil, ¿ya? Entonces, miren, por un lado, el Octave tiene un entorno, digamos, un lugar donde pueden escribir, que se llama editor, que es donde estoy ahorita, ¿sí? Entonces, en el editor ustedes pueden escribir los comandos, pero tipo, por ejemplo, poner 3 más 2, ¿sí? Y cuando le dan enter no pasa nada, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo escribo en la ventana de comandos justo 3 más 2? Si ven, aplasto enter y me da ahí la respuesta. Pues la cuestión es que, ¿cuál es el chiste si yo ya tengo, por qué tener dos lugares donde escribir? Porque lo que ustedes escriban en la ventana de comandos no se les va a grabar, ¿sí? Mientras que si es que tienen un chance de ustedes de grabar, si es que escriben algo aquí en el editor, y ahí pueden ir grabando sus programas y después cuando abren, pues se les abre en el editor, ¿sí? Mientras que si ustedes quieren ver directamente qué es lo que pasa, eso les va a dar en la ventana de comandos. De hecho, cuando hagan correr lo que tengan en el editor, va a correrles en la ventana de comandos. Ustedes van a ver los resultados en las ventanas de comandos, ¿ya? De manera que, por ejemplo, digamos, ya, ahorita lo importante es, bueno, eso tienen que ir moneando también al programa para ver cómo funcionará, ¿no es cierto? Pero digamos, vamos viendo las cosas como más simples. Miren, yo aplasto la tecla control y de ahí pongo, perdón, supónganse que pongo CLC. ¿Qué es lo que va a hacer? Me limpia lo que está ahí, ¿sí? Ya, si yo pongo clear, no solo limpia, es decir, no solo me muestra la pantalla vacía, sino que, digamos, resetea la información que yo ya guardé en algunas variables. ¿Tipo qué?
Supónganse que yo digo que va a haber una variable que se llama X, ¿ya? Donde va a estar guardado el valor 3. ¿Qué es lo que hace el computador? Digamos, abre una especie de dirección en el hardware, ¿ya? Donde se va a acumular, digamos, en esta dirección que se llama X, ahí se va a guardar este número 3, y ahí todo eso se mete en binario y cosas así de programación ya más fundamental, ¿no es cierto? Aquí lo que están haciendo es como en mate, ya digamos, diciendo, bueno, ¿qué tal si el X es el valor 3? ¿Ya? Miren, si ustedes ponen punto y coma y de ahí dan enter, no les va a salir no va a procesar, no les va a mostrar cómo procesó lo que está aquí. Ya guardó, pero no les muestra cómo ya procesó eso. Ya, supónganse que yo pongo que y es igual a 2 y le doy enter. Si ven cómo me repite esto en pocas, ya me dice, mira, lo que está pasando es que el número 2 está guardado en la variable y, es lo que me está diciendo aquí. Entonces el punto y coma es para que no me esté mostrando todos y cada uno de los resultados de lo que hago antes, ¿ya? Ahora supónganse que yo pongo x más y. Entonces yo lo que haría es simplemente sumar 3 más 2, ¿sí ven? Por eso me da el 5, ¿ya? Ahora, digamos, ustedes pueden ingresar una serie de elementos matemáticos ahí. Por ejemplo, me imagino que ustedes ya conocen qué es un vector. Sin embargo, esto también lo vamos a volver a revisar y digamos, lo vamos a ampliar en cierta medida en otros sistemas digamos, otros sistemas coordenados. Vamos a expresar vectores, pero por lo pronto, sí, un vector puede vérsele como un arreglo de números. Es decir, que ustedes tienen varios números juntos y los están tratando juntos, ¿ya? Por ejemplo, digamos yo aquí, supónganse que yo quiero al número 3 sumarle 1 y al número 2 sumarle 1, pero quiero hacer eso simultáneamente, ¿sí? Entonces, lo que yo podría hacer es crearme un vector, por ejemplo, un vector X mayúsculo en este caso, y como yo le defino un vector en el octave. Entonces, para decirle al octave que yo voy a generar un vector, lo que hago es abrir esta, digamos, corchete, y aquí voy poniendo los elementos de mi vector. Entonces yo digo, ¿qué tal si es que al número 3 va a ser el primer elemento de mi vector y el segundo elemento de mi vector va a ser el 2? Ya, aquí cuando yo escribo, miren que lo que hice fue dar un espacio. Puedo hacer eso para decir que, digamos, este elemento, primero que nada, para decir que esto va a ser un vector fila. ¿Qué quiere decir? Que estos números van a estar ordenados horizontalmente. Entonces, miren, primero que nada eso. Y aquí estoy diciendo que el primer elemento de mi vector fila es el 3 y que el segundo elemento de mi vector fila es el 2. De manera que si le doy enter, si ven cómo se distribuyen horizontalmente esos dos números, ¿sí? Ya, y la cuestión es que mi intención era simultáneamente sumarle al 3 y al 2, 1, ¿sí? Entonces eso yo sí podría hacer. Si es que, por ejemplo, genero yo un vector, digamos, un vector y, ¿sí? Y este vector y va a ser justo 1, 1, ¿ya? Para escribir un vector fila como el que hice antes, como el que estoy mostrando aquí, también en vez de darle espacio para diferenciar los elementos, puedo poner coma, ¿sí? Entonces, miren, ahí me sale también el vector y de esta forma. Entonces, mi intención es sumarle al valor 3, 1 y al valor 2, pero simultáneamente quiero a este y a este sumarles 1. Entonces, el truco que hice fue simplemente generar un vector que tenga justo el 3 y el 2, y a estos quiero sumarles 1. Entonces, lo que voy a hacer aquí es simplemente sumarle al vector X el vector y lo que me da de respuesta es justo el resultado de lo que se obtuvo al sumar al primer elemento del vector X, el primer elemento del vector Y al segundo elemento del vector X y el segundo elemento del vector Y. Ya, es decir, en pocas lo que les estoy diciendo es que ustedes pueden aquí no solo generar vectores, sino también operar estos vectores, ¿ya? Porque uno quiere, digamos, si al final de cuentas estos arreglos numéricos son un conjunto de números dispuestos uno en cierto orden, por ejemplo, aquí el 3 correspondería a la coordenada X y el 2 a la coordenada Y, si es que yo quisiera de un punto que representaría, digamos, este vector, ¿sí? Entonces, digamos, el hecho de que esté este primero y este segundo, sí importa porque esto nos dice cuál es qué coordenada, ¿no es cierto? Si hubiera puesto el 2, entonces ahí ya la coordenada X ya no sería 3, sino 2, si hubiera puesto primero el 2, por eso el orden importa, ¿no es cierto? Ya. Ahora, miren, supónganse que se están cambiando de casa y una cosa es como que coger cada cajón de un anaquel que tengan o de un librero, sí, o no sé cómo le digan ustedes a eso, pero digamos a un mueble que tiene un montón de cajones, ¿ya? Entonces una cosa, supónganse que tienen ropa y allí si quieren cambiar de casa, una cosa es llevar cajón por cajón de la casa antigua a la casa nueva o coger todo el mueble y transportarlo.
lo que le pase a la totalidad, en este caso la totalidad es el X mayúscula, digamos, es lo que la forma en la que se le afecta a la totalidad influye en cómo se le trata a cada una de las partes, ¿no es cierto?, que componen esta totalidad. Entonces, el X mayúscula aquí, el vector, en general es como una especie de mueble que tiene un montón de cajones, y en cada cajón sería donde yo guardo cada uno de estos elementos. En vez de llevar cada cajón y operar cada cajón, aquí hubiera podido operar, digamos, simplemente el 3 más el 1 por un lado y el 2 más el 1 por otro lado. Lo que yo hago es meterlos en una sola mueble, que es el vector X, y a este mueble lo muevo o le afecto, o ya. Entonces ahí a la totalidad le aplico, digamos, las operaciones que quiero. Pues eso en general nos facilita muchas cosas, así como nos facilitaría mover para cambiarme de casa todo el mueble a llevar cajón por cajón, ¿ya? Ahora ustedes también pueden generar, digamos, por ejemplo, vectores columna. Supónganse que quieren generar un vector Z de esta forma, ¿no? Como 3, 2, en vez de que el vector X 3, 2, que tiene elementos 3, 2, sea un vector fila, pueden hacer un vector columna. Entonces, ¿cómo? Poniendo justo el punto y coma. El punto y coma lo que nos dice es que este elemento de aquí va a estar en un vector columna como el primer elemento y este va a estar como segundo elemento, ¿sí? Entonces, miren, justo fila significa que los números están distribuidos o los elementos de la fila están distribuidos horizontalmente, y columna que los elementos digamos, de esa columna estarán distribuidos verticalmente. ¿Cómo ustedes no pueden sumar un vector, digamos, fila con un vector columna? No pueden sumar esas operaciones, digamos, está prohibida. Entonces, miren qué pasa si yo quiero sumar el vector Z, que es columna, más el vector Y, que es columna, perdón, que es fila. Recuerden, el Y es 1, 1, ¿sí? Entonces me va a dar algo como raro ahí, ¿no es cierto? O sea, digamos, no va a ser la operación en general que yo, no sé, que yo hubiera pensado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahorita, ¿no es cierto? Miren lo que está haciendo cuando yo sumé el Z, que es 3, 2, ¿no es cierto? Más el Y, que es 1, 1. Es generar una matriz, ¿ya? Donde, digamos, me manda como vector columna, ¿no es cierto?, el resultado de a este elemento sumarle este elemento, bueno, como la parte de matrices, digamos, la vamos a ver después, esto mejor les explico después, pero en pocas está sumando el 3 más el 1, está aquí 4, ¿no es cierto?, y el 2 más el 1 es el 3, y repitió este resultado 2 veces, nada más. Pero vamos a abordar lo de matrices posteriormente, justo junto con los vectores, así que, digamos, ahorita lo que me interesa es simplemente que puedan notar que ustedes pueden generar vectores, ¿no? Y no solamente dos elementos, de los elementos que ustedes les dé la gana. Por ejemplo, ustedes pueden generar un vector ya. Entonces aquí, miren, yo tengo una opción ya. ¿Qué pasa si yo escribo el X ahora? Miren, X minúsculo. Como yo ya el X minúsculo arriba lo definí como 3, cuando yo le pida revelar dándole un enter, cuál es el valor de X, me va a decir que es 3. Pero por lo pronto está grabado el número 3 en este valor X, en esta variable X. Pero yo podría, digamos, borrar eso y meter otra información y decir que ahora quiero que el X sea, por ejemplo, ya no ni siquiera un número, sino que incluso sea un vector. ¿Un vector cuál? Uno que vaya, por ejemplo, desde 1 hasta 10, por ejemplo, en pasos de 0.5. ¿Cómo yo diría eso? Entonces yo pondría así, 0.5, entonces va desde 1 hasta 10. Entonces estos dos puntos es que este número es el desde y este es el hasta, donde voy a ir. Y digamos, en pasos de cuánto, esto es 0,5, en pasos de cuánto se pone aquí en el medio de estos dos puntos, ¿sí? Veamos lo que nos genera para que puedan entender qué es un vector que va de 1 hasta 10 en pasos de 0,5. Entonces, como ven, voy de 1 y el siguiente elemento es 1,5, el siguiente elemento es el 2, el siguiente elemento es el 2,5, así voy de 1 hasta 10 en pasos de, digamos, 0,5. Así es como, digamos, me dice, puedo generar un vector sin tener que meter uno tras otro los elementos. Puedo generar, por ejemplo, un vector usando este truco, en el caso que yo necesite generar un vector de este estilo, por ejemplo, ¿ya? Ya. Ahora, bueno, acá hay otros comandos que pueden seguir analizando. Miren, aquí las operaciones clásicas se pueden hacer de ley que uno hace en la calculadora, todas, ¿no? Elevar, como yo elevo, por ejemplo, al cuadrado, digamos, el 3, no, 9, ya, 9 al cuadrado sería este techito. Si buscan este techito y esto es elevar a, si quieren elevar al cubo le ponen así, miren, si ponen enter ahí les da la respuesta, ¿sí?
Ya, ahora, digamos, ¿cómo ponen dividir? Por ejemplo, quieren dividir 4 para 3, entonces ponen esta cosa así y ahí dividen, ¿no es cierto? Ya. Ahora, miren, entre vectores, mm, nosotros sabemos que están definidas unas operaciones que se llaman, digamos, producto punto y una que se llama producto cruz. Otra vez eso vamos a verlo con más detenimiento posteriormente al tema de funciones o, digamos, al menos posterior a esta primera parte de funciones que les expliqué. Y, y la cosa es que no está definido la operación multiplicación entre dos vectores. Digamos, está el producto punto, pero no como que la multiplicación. ¿Cómo yo multiplico, por ejemplo, un número por otro? Ya, entonces supónganse que quiero multiplicar 3 por 4, entonces pongo 3, de ahí pongo el asterisco, de ahí pongo el 4 y ahí ya tengo el producto. ¿Ya? Entonces, ¿será que yo puedo multiplicar, en vez de dos números, puedo multiplicar yo dos vectores? Entonces, fíjense, primero que nada, yo les decía que a pesar de que el X antes yo le definí como 3, pero si yo después redefino ese mismo X, se borra la información que había antes y ahora cuando yo le llamo al X me dio estos números, ¿no es cierto? Ya. Ahora, la cuestión es que cómo yo sobre vectores, ¿qué pasará si es que yo trato de aplicar esta operación? ¿Sí? Porque, digamos, teóricamente esta no está definida, a menos de que ustedes, digamos, estén mirándoles a los números complejos como vectores en 2D. Pero digamos, en otro caso, esta operación estaría definida para los vectores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que haría el octave si es que yo defino dos vectores y los multiplico entre sí? Entonces, miren qué es lo que va a pasar. Primero que nada voy a definir, por ejemplo, un vector X ya no tan largo como el otro. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3, ¿ya? Y voy a definir un vector Y minúscula, por ejemplo, que sea simplemente menos 1, aquí 3 y aquí menos 2, ya, así. Ya, entonces tengo estos dos vectores. ¿Qué pasará si es que yo hago X por Y? Si simplemente pongo eso me va a salir error, ¿sí? Entonces, ¿qué es cuando sale un error de este estilo? Non-conformant arguments, ¿ya? Lo que le está tratando de decir es que la operación que estoy yo tratando de usar no está definida para el octave, ¿ya? El octave no hace ningún procedimiento cuando ustedes simplemente le piden este comando así. Entonces, pero ustedes pueden hacer aquí un truco y el truco es este, ya. Si ponen un punto y tienen que X es un vector y luego ponen, digamos, la multiplicación y tienen que el Y es otro vector, ahí sí les va a dar un resultado. ¿Cuál es el resultado que les da? Miren, les da un vector de 3 elementos. Y este vector de 3 elementos corresponde a ¿qué? A ver, digamos, a este de aquí multiplicado por este de acá, a este de aquí multiplicado por este de acá y este de aquí multiplicado por este de acá. De manera que miren, el resultado fue menos 1, 2 por 3 son 6 y 3 por menos 2 da menos 6. ¿Ya? Ahora, digamos, ¿qué tal si es que yo, por ejemplo, quiero a este vector que me dio de resultado sumarle 1 y ver qué sucede, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si es que yo cojo 1 y sumo el producto de este producto especial que tiene el octave de esta manera? Entonces, como ven, lo que está pasando es este 1 se suma a todos y cada uno de los elementos, ¿no es cierto?, de este producto. Entonces, yo tengo 1 más menos 1 da 0, 1 más 7, eso me da 7, y 1 más menos 6, eso me da menos 5, ¿ya? Entonces, digamos, igual, por ejemplo, si ustedes quieren hacer lo siguiente, por ejemplo, quieren hacer Y y le quieren elevar a un vector X, ¿ya? ¿Qué es lo que hará? Para que puedan, digamos, hacer estas operaciones que el octave, solo el octave las tiene definidas y no están como en la teoría definidas, ¿sí? Ustedes pongan aquí este punto y veamos qué es lo que nos da. Entonces, miren qué es lo que hizo. El vector Y es este de aquí, ¿no es cierto? Y lo que hizo fue tomar a cada uno de los elementos y elevarlos a cada uno de los elementos de X. Entonces, el menos 1 está elevado a la 1, entonces eso da 1. El 3 está elevado al cuadrado, eso me dio 9 y el menos 2 está elevado al cubo y eso me da menos 8, ¿sí? Ya, entonces, digamos, estas operaciones con puntitos no suelen ser útiles, ¿ya? Bacán. Ahora, ¿cómo yo quisiera dibujar algo en 3D? ¿Sí? O cómo yo dibujaría algo en 3D. Entonces, para esto, digamos, vámonos a nuestra ventana de editor, ¿ya? Para grabar esto, por ejemplo, y poderle correr otra vez, ya supónganse que quieren hacer eso. Entonces, lo primero que voy a hacer es saber desde dónde hasta dónde quiero hacer mi dibujo, ¿sí? Entonces, yo tengo que terminar explicitando mi dominio. Si mi dominio son los valores de las variables independientes que permitan que la función exista o que a mí me interesan en pocas.
¿ya? Pero que me interesen siempre y cuando esos valores que me interesan, en los cuales me interesa evaluar mi función, son valores que permitan que la función exista, ¿sí? Entonces, digamos que yo quiero justo graficar el gráfico, no, primero, esta función, ¿ya? Digamos, ustedes quieren en 3 dimensiones, vamos a dibujar estas dos funciones. Les voy a mostrar en mi pizarra, ¿ya? Cuáles son las funciones que me gustaría graficar. Entonces, digamos, supónganse que yo quiero en 3D. Sí, denme un ratito. A ver, ya. Sí, supónganse que en 3D yo quiero dibujar esta función. Z, igual a menos Y. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, este va a ser el primer ejemplo que vamos a ver, ¿sí? De dibujos. Y digamos, el segundo ejemplo, sería cuando yo quiero dibujar, por ejemplo, justo lo que dibujé en la pizarra, ¿ya? Digamos, el Z, y aquí sería igual a 1 menos X al cuadrado, ¿no es cierto? Menos Y cuadrado. Y además de vamos a tener uno de bono, ¿ya? Que va a ser la típica silla de montar. Entonces vamos a dibujar vamos a dibujar y después sería chévere poder dibujar la silla de montar. Por ejemplo, esta. Ya, ya van a ver cuál es la silla de montar. Ya. Yo sé que estoy hablando de eso como si ustedes supieran, pero solo les digo para que tengan un momento en su mente el nombre, para que cuando yo diga, miren, esta es la silla de montar, conecten, ¿no? ¿Qué? Esta ecuación de aquí, que es la que corresponde a un gráfico que llamamos silla de montar, con el gráfico que van a ver en un momento, ¿ya? Ya, entonces todos estos dibujos los voy a hacer. Miren, aquí esta función depende en general de X y de Y. Por eso les digo que voy a dibujar esto en 3 dimensiones. Entonces aquí el X es como que se asume que está, por ejemplo, por acá, pero multiplicado por un 0, ¿ya? Recuerden lo que les dije, ya no es lo mismo dibujar esta ecuación en 1 dimensión, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Entonces en 3D voy a dibujar esto, en 3D voy a dibujar esto y en 3D voy a dibujar esto. Y para ello, lo que voy a hacer es que pensar que me interesan a mí los valores de X y de Y que van desde -1 hasta 1, ¿ya? Acá. Entonces, primero voy a definir mi dominio, ¿sí? En el octave. Entonces, muy bien, aquí. Entonces, voy a decir que mis variables de X, ¿no es cierto? Por ejemplo, van desde -1 hasta 1, pero quiero que vayan en pasos de algo, ¿sí? Entonces, quiero que este vector X sea un vector que tenga elementos, varios elementos, por ejemplo, donde el primero va a ser -1, el siguiente va a ser -1 más 0.2, el siguiente va a ser -1 más 2 por 0.2 y así, ¿no es cierto? Hasta llegar a 1. Ese va a ser mi vector X. ¿Sí? En pocas, si ustedes quieren ver cuál es, tienen aquí algunas opciones, pero yo lo que voy a hacer es copiar esto y mostrarles de una en la ventana de comandos cómo sería. Entonces su X de esa forma, miren, va a ser ¿sí? Ya, ahora lo que quiero es que la Y también sea ese vector. Entonces, mi opción es, digamos, repetir aquí Y igual y pongo todo esto, o poner simplemente así, miren, que y X van a hacer que mi variable Y mi variable X van a ser en este caso vectores, ¿ya? Y con esto lo que yo estoy diciendo es cuáles son los valores que va a tomar mi X y cuáles son los valores que va a tomar mi Y. Es lo primero que yo estaría haciendo cuando mi intención es dibujar, ¿ya? Estoy definiendo en pocas el dominio que me interesa, ¿sí? Ya, aquí voy a poner un punto y coma para cuando ya le haga correr al comando o a todas las órdenes que estoy poniendo aquí en la ventana en el editor. Si ahorita estoy en el editor, fíjense, cuando le doy clic a la de comandos es la que se sobresale, ¿no es cierto? Entonces ahora estoy en la pestaña del editor, ¿ya? Ya, ahora, algo que tenemos que hacer es darnos cuenta de lo siguiente, ¿sí? Que las variables z, ¿ya? Van a corresponder a pares ordenados que encontramos en el plano, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Perdón, voy a dejarles de compartir, les voy a compartir mi pizarra para poder explicar esta parte, ¿sí? Entonces, un ratito. Aguanten. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como les digo, ¿dónde está aquí mi pizarra? Aquí, ¿ya? Ah,
Ya, entonces lo que quiero decirles es que miren, ¿qué significa que yo vaya a dibujar? Voy a encontrar valores, una superficie, digamos, aquí. Ya voy en general, a dibujar una superficie en el espacio, ¿ya? Un objeto en el espacio. Entonces, este objeto, digamos, que está en el espacio, tiene, cada punto tiene 3 coordenadas, ¿no es cierto? La coordenada z, que es la variable dependiente, que depende de las x y de las y. Entonces, como depende de las X y Y, depende de los puntos que están aquí en el plano. Cada punto de este plano que a mí me interesan, que van en este caso desde -1 hasta 1, ¿sí? Todos esos puntos que van desde -1 hasta 1 en Y. Recuerden que este eje horizontal ahora es nuestra Y, ¿sí? Ya, y que van desde -1 hasta 1 en X. Entonces, por aquí estaría, este es mi eje X, ¿no? Entonces digamos, aquí, ay, aquí está mi eje X, ¿sí? Y la cosa es que, digamos, aquí está el 1 y por acá estará el -1, ¿no es cierto? Ya, este es el -1. Ya, y la cosa es que yo me voy a fijar en todos los pares ordenados que se puedan construir con los valores de X que van de Y, que van desde -1 hasta 1, y todos los pares ordenados que se puedan obtener o generar o considerar todos los pares ordenados que tomen en cuenta la coordenada X que va desde -1 hasta 1, ¿sí? Entonces, eso significaría que yo me voy a fijar, digamos, en el plano X, Y, en todos los puntos que estén en este como cuadradito de aquí, ¿sí? Ya, todos los puntos que están en ese plano, sí, por ejemplo, el punto que está aquí, ya, digamos, este punto de aquí, digamos, va a tener cierta coordenada, digamos, en X y cierta coordenada en Y. Por ejemplo, es 0, supónganse que es 0.5 en X y, digamos, 0.6 o 0.7 en Y, ¿ya? Pues 0. O coma, no sé, como quieran. 0,7 en Y, ¿ya? Entonces, la cosa es que los zetas, cada valor de zeta, se le asocia, o cada par ordenado de estos va a tener asociado un valor de zeta, donde el valor de zeta es la altura que hay desde el plano hasta la gráfica, ¿sí? Y justo esa coordenada zeta es lo que me dice, a esta altura, sobre este punto es donde tienes que dibujar, sobre este punto de aquí es donde tienes que dibujar otro punto. Y ese otro punto va a ser el que forma parte de la gráfica que expresaría tu función, ¿sí? Ya, entonces, la cuestión es que los valores de z, aquí hay un punto que tiene una coordenada z al cual le corresponden o que está asociado a este par ordenado. Entonces, lo que el Octave va a querer cuando yo voy a usar el comando surf es que yo le dé un conjunto de pares ordenados, ¿ya? Entonces, ¿cómo genero ese conjunto de pares ordenados? A través de mi mesh grid, ¿ya? ¿Cómo le digo cuál es ese como cuadrado en el piso que iba desde -1 hasta 1 en Y y desde -1 hasta 1 en X, que yo me quiero fijar en todos esos puntos? Pues para eso uso el comando mesh grid, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es poner aquí XX, digamos aquí pongo y estos van a ser los nuevos valores de mis variables, ¿ya? Estas variables de Kim, van a corresponder ya a los puntos, a los puntos que provienen de ese cuadrado en el que me quería enfocar que estaba en el piso, ¿sí? ¿Ya? Entonces, digamos, yo aquí lo quería es poner mesh grid. Yo pongo aquí mis coordenadas X y mis coordenadas Y. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles qué es lo que hace, ¿ya? El Octave con estos dos comandos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, para esto me voy ahorita a la ventana de comandos. Clear, y así como que eh, desactivo, le borro la memoria de cuáles eran los valores que estaban guardados en qué variables. Ya, ahora pongo CLC para que se limpie la pizarra. Esto no es necesario, yo lo hago por, digamos, se ve bonito, no sé si no están tantas cosas. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el mesh grid? Miren, hace esto. Ya, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo notan? Genera estas matrices, ¿ya? Entonces, las matrices son también arreglos de números, solo que, digamos, no solo se les arregla en filas, sino también en columnas a los números, ¿no? Entonces, otra vez ya vamos a hablar de esto después, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que nos quiere decir eso? Que yo me voy a fijar en todos los valores de mis coordenadas X y de Y, tales que
el x, mi coordenada x puede tomar el valor -1 y la y -1. Que el valor de x puede tomar el valor -1 y la y el -8. Que el valor de x puede tomar el valor -1 y la y el -6, el -0,6. Y así, ¿sí cachan? Luego, por ejemplo, el x puede tomar el valor -0,8, mientras que el y -1. 0,8, -0,8 y el y también -0,8. -0,8 y el y también -0,6. Entonces, lo que está haciendo aquí es como, digamos, justo generar o, digamos, esto requiere el paquete o el comando surf que vamos a usar, que como que emparejemos, sí, que armemos estos pares ordenados que van a estar en el dominio para cada uno de estos pares ordenados asociarle un valor de z o una altura donde justo va a ubicarse mi gráfica, ¿no es cierto? O los puntos que componen mi gráfica en 3 dimensiones. Entonces, esto es lo que nos pide el octave que generemos, ¿ya? Estas variables de x, y, donde ahora están como conectadas en pares ordenados cuando yo uso este mesh width, ¿ya? Y a cada uno de estos pares ordenados, ¿cuál es? Por ejemplo, el -8, -1, o por ejemplo, el 4, -1, o el 4, 0,6, ¿sí? Entonces, miren, aquí cojo de la segunda columna, o por ejemplo, aquí ya cojo, miren, es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima columna, voy a coger de la séptima columna, la segunda fila, una, dos, la segunda fila. Entonces, eso significa que yo estoy fijándome en un par ordenado que tiene la coordenada x igual a 0,2 y la coordenada igual a -0,8. Entonces, al hacer esto, estoy yo como generando, ligando, explicitando estos pares ordenados que estarían en el piso. Y a cada uno de estos, el comando surf lo que hace es a asociarles una altura. ¿Cuál altura? Pues el valor, la altura va a ser el valor z. Y ese valor z se obtiene, digamos, haciendo las operaciones del lado derecho de las ecuaciones que corresponden a las funciones que queremos graficar. En pocas, en este caso, por ejemplo, van a ser todas las funciones que mencioné, ¿no? A ver si es que no está claro, ay, no es chat. Acá, me refiero a que, digamos, ¿cuál es el valor z que el octave le va a asociar a cierto par ordenado? Pues el valor z, por ejemplo, si yo doy el par ordenado, digamos, perdón, ya, no, aquí, ajá, ya. Entonces, ¿qué tal si es que, por ejemplo, así, yo me fijo en el par ordenado, por ejemplo, 1, -1, no, 1, 2, ya, ya. Yo me fijo en el par ordenado 1, 2. Entonces, es decir, que la X es 1 y la Y es 2. Supónganse que me fijo en ese par ordenado, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer es, a este par ordenado, el Z me va a asociar un número. ¿Cuál número? El que se obtenga al hacer estas operaciones sobre el valor de X igual a 1 y sobre el valor de Y igual a 2. Es decir, en este caso voy a tener 1 menos 1 más 4, ¿sí cachan? Entonces voy a tener que el Z asociado a este par ordenado es el Z igual a 4. Sí, entonces el z igual a 4 está asociado a este par ordenado. Entonces, si yo me voy en el eje, en este plano X busco el valor 1 y en el plano Y busco el valor 2, ¿sí? El, el valor asociado va a ser un Z que está a una altura de 4, ¿sí? Es decir, un punto que estaría por acá, ¿sí? Entonces, digamos, este punto de aquí, desde aquí hasta acá, desde el plano hasta la altura sería 4 hasta este punto, ¿sí? Ya. Entonces, por eso es que necesitábamos primero al octave mostrarle cuáles son los pares ordenados en los que nos estamos fijando y eso se hace con el mesh width. Ahora, una vez que tenemos así, nosotros tenemos aquí la opción de hacer lo siguiente. Vamos aquí a escribir la estructura o las operaciones que tiene nuestra función, ¿sí? Entonces, supónganse que lo primero que, como les mencioné, lo primero que vamos a hacer es dibujar esta función, z igual a menos y. Entonces, voy a poner z igual a menos y, así, ¿ya? Y, perdón, z igual a menos y, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo menciono y, aquí pude haberle puesto cualquier nombre, ¿no? Y mayúscula, r, lo que sea, sino que le puse y para decir que es la coordenada y de los pares ordenados que son parte de mi dominio de interés, ¿sí? Entonces, esta es la operación, ¿no es cierto? Esta es la ecuación que caracterizaba la función z igual a menos y, que les dije que era el primer ejemplo que íbamos a tratar, ¿ya? Y después de esto lo que pongo es simplemente, miren, bueno, aquí puedo ponerle así, y puedo ponerle surf,
¿sí? Y aquí pongo las coordenadas X de mis pares ordenados. Esas coordenadas X de mis pares ordenados ahora se llaman XX. Las coordenadas Y de mis pares ordenados que ahora se llaman YY. Y, digamos, el número Z que se les asocia, ¿sí? Entonces, veamos qué me da haciendo esto, ¿ya? Entonces, me voy a la ventana de comandos. Aquí, bueno, le voy a borrar así otra vez y las... ya me salió un dibujo. Tal vez ustedes no le ven. Lo que salió inmediatamente es, ya les muestro ahora, share, esto. Ajá, ya, listo. Salió esto. Este es el plano que corresponde a la ecuación z igual a menos y. Entonces, miren, aquí cuando ya le sale el dibujo, con esta manito le pueden mover y monearle y verle, ¿no? Es justo un plano, ¿sí? Vean, es un plano. Y ahí le mueven y pueden ver, ¿sí? Y ya, entonces, como ven, la ecuación z igual a menos y es como tener, digamos, si yo tenía una ecuación, lo que estoy dibujando aquí es la ecuación en 3 dimensiones z igual a menos y. Entonces, esta es la ecuación de una línea recta, donde la variable independiente es igual a menos la variable, perdón, donde la variable dependiente es igual a menos la variable independiente. Esa es la ecuación de una línea recta que se va hacia abajo. Pero como esta línea recta se mantiene para todos los valores de x, entonces esa misma línea recta voy a tener para el siguiente valor de x, 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 ¿sí? Entonces, miren, esto de aquí es mi y, esto de aquí es mi z, y digamos, esto de aquí es mi x. Entonces, eso, la línea recta que estaría en el plano y menos yz, que sería esta línea de aquí, ¿sí? Miren, la línea que está en el plano yz es esta, ¿sí cachan? Ya, es esta, ya. Y la cosa es que si le pongo una tras otra, como yendo hacia ustedes desde la pantalla, lo que me va a generar es este plano. ¿Y por qué me doy derecho a escribir una tras otra? Porque esa ecuación va a ser la misma o se mantiene para todos los valores de x. Eso es lo que les dije que está implícito cuando dibujo en 3 dimensiones. Se mantiene para todos los valores de la otra variable que no está ahí explícita en su ecuación, z igual a menos y, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tienen esto. Ahora dibujemos, por ejemplo, el dibujito que hice en la pizarra, ¿ya? Cómo nos quedaría. Entonces, para eso, perdón, Octave, les vuelvo a compartir el Octave, ¿ya? Entonces, ya, por ejemplo, ahí mi gráfica hizo eso. Ahora, digamos, la otra gráfica que les dije que quiero hacer, por ejemplo, va a ser la de la ecuación que escribí hace un momento, ¿no es cierto? Que era z igual a la que hice en la pizarra, ¿no es cierto? La de la función que hice en la pizarra. Y z igual a 1 menos el x elevado al cuadrado. Ahora, fíjense que los x, digamos, las coordenadas x, ¿no es cierto? Ya son elementos de estos pares ordenados. Entonces yo voy a poner aquí este punto así porque no son, miren, estas XX provienen de este vector, ¿no es cierto? Es otra forma de hablar de las coordenadas X, pero cuando ya están ligadas en forma de pares ordenados con las variables Y, ¿sí? Eso corresponden las de XX. Entonces, lo que yo voy a hacer es aquí ponerle al XX, ¿no es cierto? Y elevarlo al cuadrado. Pero recuerden, cuando elevan al cuadrado todos y cada uno de los elementos de un vector, que sería elevar al cuadrado todos y cada uno de los elementos posibles que puede tomar el dominio o la variable independiente de mi función o las variables independientes de mi función, yo tengo que poner el punto, ¿ya? Cuando yo estoy usando ya vectores, ¿no es cierto? Ya, ahora la ecuación era así, no menos las coordenadas y, los valores que puede tomar y, pues están encerrados en estas, o en estos vectores, ¿no es cierto? Los valores que puede tomar y van a ser desde -1 hasta 1, ¿no es cierto? Pero aquí estoy poniendo y porque otra vez este vector, el y corresponde a los valores que están en este vector, pero ya asociados a los de x en forma de pares ordenados para poder dibujar, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner aquí el punto, pongo esta cosa así, pongo el cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con esto? Estoy en esta parte, estoy simplemente, si es que no está muy grande para que lo vean ya, lo que estoy haciendo es simplemente escribiendo la función que hice antes, ¿ya? Y veamos qué nos dice ahora el Octave, qué dibujo nos genera, ¿ya? Pues para esto, digamos, para hacerle correr a esto que hacen en la ventana de comandos, pueden ponerle de un el play, pero como no he grabado, me va a decir, ¿quieres grabar? Sí, entonces ya, bueno, aquí le digo, bueno, ya grabemos. Entonces yo voy a grabar donde tengo, por ejemplo, las clases, ya, clases de mate 4, y ya, pues ahí puedo dibujar, voy a poner en esta carpeta que dice scripts, ¿ya? Y voy a poner por ejemplo, paraboloide, se va a llamar esto, paraboloide, ¿ya? Ya le grabo y le añado al directorio para cargarse y que pueda ejecutar.
Ya, entonces veamos qué es lo que ya, y le grabé, ahora le voy a correr. Veamos qué es lo que me genera, ¿ya? Entonces lo que me genera es una gráfica, la gráfica está aquí, pero tal vez no la ven, entonces ya les voy a mostrar. A ver, compartir la pantalla, ya. Ya, y lo que me graficó es la gráfica que hice, solo que aquí les muestra esta así subidita, ¿no? Fíjense en que el cero está aquí, ¿sí? Entonces aquí está el plano donde se genera ese círculo, ¿no? Si cortan, digamos, a esta figura con un plano horizontal justo por este valor cero, lo que va a quedar es un círculo, ¿ya? Y aquí está la gráfica y la pueden ver tranquilamente. Este, así, ¿no? Ya, esta es la gráfica. Y ahí le giran y todo y juegan con ella y le ven, ¿ya? Entonces, la cosa es que empiecen a monear y intentar hacer sus propias funciones. De hecho, yo les voy a poner un peque de ver para que dibujen, ¿sí? Y ya, pues ahí está, le pueden ir analizando si quieren, ¿ya? Vamos a ver más de estas gráficas en el futuro también, ¿ya? Ahora, si ven que es como difícil dibujar y mostrar el 3D cuando uno hace en la pizarra a mano, entonces si uno quiere hablarles de estas cosas de los estudiantes, pues puede usar este programa de ley, ¿no es cierto? Ya, ahora, digamos, el otro ejercicio, la otra gráfica, ¿no es cierto? La otra gráfica que les prometí que íbamos a ver era la silla de montar. Entonces, hagamos la silla de montar, ¿sí? Ya, supónganse que yo no quiero ahorita borrar esto para ponerle otra función. Ya, solo le voy a comentar. Entonces, cuando ustedes ponen esta cosa así, lo que han hecho es que esto deje de ser un comando activo y lo que pasa es que, digamos, aquí se convierte en un comentario cuando ustedes ponen el signo ¿no es cierto?, al inicio de la línea, ¿ya? Ya, y ahora lo que pasa es que le silencié este comando porque el que quiero, la función, el z, que ahora quiero graficar es la que corresponde a la silla de montar, cuya ecuación, en cambio, tiene esta forma. Aquí sería y, punto, esta cosita al cuadrado, y aquí pondría más, y aquí tendría xx y esta cosita al cuadrado, así. Ya, ese era, no, menos, perdón. Este es la ecuación que tenía antes. Veamos qué me da cuando quiero dibujar esto. Ya, ahí me sale un gráfico, ya les voy a mostrar cuál. Sí. Ajá. Solo que tengo que descompartir y compartirles de nuevo. A ver. Ya. Mm, de aquí no hice algo bien. Dejen ver qué es lo que no hice bien. Porque yo quería que me salga la silla de montar, ¿ya? Entonces esperen un ratito. Ya, en efecto, sí estaba mal algo en el comando ya que escribí. Y está buenazo equivocarse porque uno se equivoca un montón en el Octave, pero digamos, no porque no entienda la teoría o qué es básicamente lo que el Octave va a hacer, sino que más bien uno suele equivocar por problemas bien judos de, digamos, ortografía, por decirlo así, ¿ya? Entonces, veamos a qué me refiero, ¿sí? Para esto son errores de sintaxis, en el sentido de que, miren, aquí se me olvidó poner ese punto. Entonces, a veces uno se pasa así horas buscando dónde está el error y a veces solo puede ser que este punto sea simplemente el problema. Ya, entonces pilas con eso porque cuando uno programa en general va a pasar eso, ya que muchas veces no está mal, digamos, la idea de fondo, la estructura de los comandos, sino que uno escribe mala sintaxis, ya de repente aquí no puso un punto. ¿Ya? Entonces ahora sí, ¿qué pasa si es que yo dibujo esto? Ahí sí me va a salir el gráfico, veamos. Perfecto, ya me salió. Entonces les descomparto y les voy a volver a compartir para que vean el gráfico que me salió. ¿Ya? Entonces, este es el clásico, la silla de montar, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, es como tiene la forma de una silla de montar, ¿ya? Ahora, este gráfico es importante porque nos muestra cómo en esta superficie, yo tengo en un punto, en este de aquí en particular, tengo simultáneamente, en este de aquí me refiero, en particular tengo un mínimo y un máximo. Miren, si ustedes van así, a lo largo de esta línea, ¿no es cierto? Así, o de esta más bien, a lo largo de esta línea, lo que ven es como una parábola, ¿no es cierto? Esa línea, esa curva al final de cuentas es una parábola, ¿ya? Entonces, este punto de aquí es el más bajo de esa parábola, pero mientras que, digamos, lo de acá también es una parábola y ese mismo punto, que era, digamos, un punto mínimo para la parábola que está acá arriba, ese mismo punto se convierte en un máximo para la parábola que va por acá. ¿Ya? Y eso, digamos,
No sé si vieron o no, pero digamos, cuando ustedes quieren sacar el máximo o el mínimo de una función, pues se preocupan los puntos más altos y bajos de una función, pues aquí nos permite ver que hay un caso en el que si yo voy en esta dirección, el mismo punto que es mínimo para una curva es máximo para otra, ¿ya? Ya, entonces aquí está la sillita de montar. Sí, el único, digamos, deber que yo pediría es que grafiquen, ya les voy a escribir esto más concretamente en su Moodle. Mi intención es que grafiquen no esta función, sino esta, con el cubo ahí, ¿ya? Para ver qué les sale, ¿ya? Eso nomás, recuerden, en el cuestionario de mañana van a ir preguntas hasta este punto, ¿ya? Preguntas, y ahí vamos a hacer un repaso a las 4, y ahí el cuestionario va a ser más tarde, si ustedes quieren, a las 7, o puede ser a las 9, pero ya depende de lo que ustedes me digan, 7, 8 o 9 de la noche, ¿ya? Solo va a durar una hora, no va a estar difícil, y la cuestión es que puedan aplicar los conocimientos vistos. Eso nomás, ya nos vemos después, sí.